Gloria al nombre del Señor. Una vez más, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Amén. A cada uno de los hermanos y hermanas que están en sintonía de su programa, Una Experiencia con Dios. Agradecemos al Señor que una vez más nos da la oportunidad de poder ingresar a sus hogares. Amén. A través de estos medios de comunicación y así poder compartir con ustedes, amén, en este precioso programa, amén, experiencias que pues en esta tarde vamos a escuchar, amén, de una pareja de esposos que desde su juventud, amén, tuvieron hermosas experiencias con el Señor. Así que no se mueva de la sintonía, manténganse en la sintonía del programa para que puedan recibir de Dios, amén, la bendición que Él tiene para cada uno de ustedes. Quizás muchos se preguntarán, ¿cómo puedo recibir una experiencia con Dios? Quizás solamente nosotros nos abocamos, ¿no? Nos abocábamos, tanto hombres y mujeres de Dios también que han pasado por este programa, en buscar a Dios, orar, serle agradables a Dios, ser fiel a su palabra. Y es cuando Dios se manifiesta. Amén, es cuando Dios se revela en nuestras vidas y nos da esas experiencias sobrenaturales que nos marcan, que acrecientan nuestra fe, que nos hacen ver claramente aquel Dios maravilloso a través de esas experiencias que, aunque muchas veces el diablo trate de decir que es una casualidad, pero la verdad, Dios no es un Dios de casualidad. Dios es un Dios real, amén, que habla, un Dios que se manifiesta, un Dios que nos dirige, un Dios que toma control de nuestras vidas porque nos ponemos en sus manos. Así que en esta tarde tenemos el gozo y la bendición de poder contar con la participación del pastor Marcelo Quintana y su esposa, la sierva Jenny de Quintana, desde Chile. Ellos estarán compartiéndonos sus experiencias. Así que quiero invitar a Miriam con palabras de saludo en esta tarde. Adelante, Miriam. Amén. Muchas gracias, Charito. Que Dios le bendiga, amados hermanos y amigos que nos sintonizan el día de hoy una vez más en este su programa, Una Experiencia con Dios. Estamos muy contentos de que hoy nuevamente usted nos pueda acompañar y pueda gozarse de esta transmisión. Nos sentimos también muy agradecidos a Dios porque el día de hoy permite que podamos tener un matrimonio precioso entregado a la obra del Señor. Me refiero al pastor Marcelo Quintana y a su amada esposa, la pastora Jenny. Ambos sirven al Señor en la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en San Bernardo, Chile. Si no me equivoco, pastor, es Santiago de Chile. Y le damos gracias a Dios y queremos saludar a todos nuestros hermanos que hoy nos están sintonizando desde Santiago de Chile, extenderles un cordial saludo de todos nosotros, con mucho respeto y con mucho aprecio, amados hermanos, y darle gracias a Dios porque somos un pueblo unido en Cristo Jesús. Y quiero también en este momento invitarle al pastor Marcelo y a la pastora Jenny a dar unas palabras de saludo y de bendición a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando. Adelante, pastor Marcelo. Muchas gracias, pastora Miriam. Dios le bendiga a usted de una forma muy especial. También a nuestra pastora Rosario. Dios les bendiga. Es un gozo para nosotros poder estar junto a ustedes en sintonía y en la transmisión, por supuesto, de este programa, Una Experiencia con Dios. Quisiera también hacer extensivo mi saludo al pastor Daniel López, al pastor Sergio Salazar, que también, por supuesto, son parte importante de este proyecto, de esta bendición de Una Experiencia con Dios. Estamos, repito, muy agradecidos, muy contentos de poder estar acá con ustedes desde Chile. Y por supuesto también mi saludo no solo a los pastores, a las pastoras, sino también a todo ese hermoso pueblo de Dios de la hermosa República del Perú que amamos, que apreciamos, el país y su gente hermosa, y por supuesto las iglesias representadas con las siervas del Señor, la iglesia de Palomino y la iglesia de Camaná. Así es que nuestro saludo muy especial desde acá, desde Santiago de Chile.
Amén. Que el Señor les bendiga en esta tarde, Pastora Rosario, Pastora Miriam. De verdad que es una bendición, un privilegio que el Señor nos da en esta hora de poder acompañarles, estar aquí confiando en el Señor y anhelando, por supuesto, que todo lo que se ha dicho, lo que podamos compartir, sea de bendición para nuestros hermanos que están ya en la sintonía, adhiriéndose a este tiempo. Ese es nuestro anhelo y nuestro deseo, que podamos ser de bendición para la gloria y la honra de nuestro Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Bueno, una vez más le damos la bienvenida a los pastores, amén, el pastor Marcelo y a su amada esposa. Y antes de continuar, quisiera leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 18, verso 24 al 26. Leo con la bendición de Dios en esta tarde. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino de Dios. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor. Bueno, vemos aquí a esta pareja de esposos que estaban profundamente involucrados en lo que era, ¿no? La expansión del evangelio. Y cuando Pablo también llegó a Corinto, trabajó con ellos, ¿no? Con esta pareja tan dinámica que estuvieron trabajando en aquel negocio de la fabricación de las tiendas. Amén. También vemos aquí a Priscila y Aquila, ¿no? Que también tuvieron esa valiosa oportunidad de poder ser enseñados y formados personalmente por el apóstol Pablo. Poder decir que eran sus hijos espirituales. Así que ellos también fueron durante algún tiempo líderes, amén, de una iglesia en Éfeso. Además también de poder dirigirla, aquella iglesia, ellos tuvieron esa gran bendición. Fueron aquellos colaboradores que Pablo habla en el capítulo 16, verso 3, ¿no? Y se refiere a ellos como sus colaboradores. Precisamente fue el pastor Marcelo y su amada esposa también, que desde que conocieron al Señor y Dios comenzó a tratar con ellos, se involucraron, se interesaron en el conocimiento de Dios, se interesaron en lo que era buscar las experiencias con el Espíritu Santo, con el Señor. Y Dios, como tenía propósitos con ellos, comenzó a tratar con cada uno de ellos, amén, para un propósito, ¿no? Para ese trabajo, para aquel lugar que Dios tenía. Como están ellos hasta el día de hoy trabajando en aquel lugar allá en Chile, tenía Dios una meta con ellos, prepararlos, formarlos, y ellos también se sometieron, ¿no? Estuvieron sentados también como muchos de nosotros en una silla, en una banca, escuchando, recibiendo, formándose para ser una grande bendición en la iglesia donde ellos empezaron, amén, esos primeros años en los caminos del Señor. Así que agradecemos a Dios porque verdaderamente cuando Dios nos llama con propósitos, nos llama para hacer bendición, porque esa es la finalidad, que con que Dios nos levanta, Dios nos escoge con una finalidad. Gloria al nombre del Señor. Así que tu hermano, hermana que me escuchas, entiende que Dios, si te ha llamado con propósitos. Déjate formar, deja que Dios comience a tratar contigo y a quitar de repente aquellas cosas que a Dios no le agradan, porque sabe Dios que en este camino o para aquel lugar donde Dios te va a llevar, eso va, en vez de ser una bendición, eso va a perjudicar la obra de Dios. Por eso es que Dios va a tratar, Dios nos va a formar, va a tratar con nuestro carácter, con nuestra forma de ser, para que luego nosotros estemos listos, preparados para aquel fin que Dios no quiere con nosotros, para aquel lugar, para aquel campo misionero,
es que Dios primero tiene que prepararnos. Así que en esta tarde vamos a tener la bendición de poder escuchar las hermosas experiencias de esta pareja también, que un día Dios llamó y hoy siguen todavía en esta carrera. Amén. Pastor Marcelo, bueno, y la pastora Jenny, una vez más, que Dios le bendiga. Y vamos al primer bloque, amén, de la conversión. Bueno, ambos crecieron en hogares muy diferentes. Mientras que el pastor Marcelo se crió en un hogar en donde no existía ningún evangélico, la pastora Jenny fue dedicada al Señor cuando atravesó por una enfermedad muy grave. Ahora, le pregunto al pastor Marcelo, en el libro de Mateo, en el capítulo 10, versos 35 y 36, Jesús dijo, ¿no? Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Usted le entregó su vida a Jesucristo en su adolescencia, lo aceptó y decidió empezar una vida nueva con él. ¿Qué sintió aquel día cuando recibió a Jesús en su corazón? ¿Y qué impacto tuvo esta decisión en su familia? ¿Puede compartirnos, pastor? Amén, pastora Rosario, con mucho gusto. Antes de responderle, saludo también a todos los hermanos de la iglesia de San Bernardo, que están también, muchos de ellos en sintonía, y se agregarán otros también seguro. Bueno, fue algo muy difícil al principio. Efectivamente, el Señor vino a mi encuentro en mi adolescencia, cuando tenía recién 16 años de edad, 16 años. Y bueno, el Señor me rescató, me llamó en esta bendita obra del Movimiento Misionero Mundial. Como he dicho muchas veces, esta obra ha sido mi cuna, ha sido mi escuela también. Y un día espero graduarme en la presencia del Señor, ahí donde nos graduaremos todos. Entonces, a esa edad de 16 años, no fue fácil empezar a ir solo al culto, a la iglesia. De pronto sería un poco exagerado decir al templo. ¿Y por qué? Porque era un lugar muy pequeñito, que era un templo para adorar y alabar a Dios, pero era muy precario, muy pequeño. No era una iglesia local, era un anexo de la iglesia central aquí en Santiago de Chile. Y en ese lugar pues habían 8 personas más los 2 encargados, el matrimonio encargado, que no eran pastores, eran encargados, y ellos más las 8 personas. Y siempre recuerdo también que habían 5 bancas donde uno podía sentarse, 5 banquitas. Y en ese lugar conocí al Señor. Bueno, mi esposa también, pero ya contará ella su parte. Entonces, claro, cuando el Señor vino a mi encuentro, un 22 de marzo de 1992, cuando tenía 16 años, repito, la familia que no era cristiana evangélica, porque ellos tenían su creencia religiosa, pero que difería mucho del camino que ahora yo había elegido, el camino del evangelio, el camino de Cristo, la senda del Señor. Entonces fue difícil y precisamente en parte se cumple lo que dice ahí Mateo capítulo 10, porque efectivamente mi familia se opuso rotundamente a que yo me congregara. Imagínense, yo a veces he pensado cuántos padres cristianos desean que sus hijos se conviertan, vayan a los cultos, a la iglesia, padres, pero y los muchachos pues no aceptan eso. Aquí era al contrario, era totalmente al contrario. Mis padres me decían, no vayas, ¿para qué vas? ¿Pero de qué te sirve? Al punto que alguien de la familia, en forma irónica, cuando se molestaba conmigo, no me decía Marcelo, sino que me decía Judas, porque según él había traicionado tanto a la religión de ellos como a la propia familia. Entonces, y eso fue muy difícil para mí con 16 años. Al principio fue fuerte. Dios me fortaleció, me ayudó, cada culto me llenaba de su presencia y eso me ayudaba para poder enfrentar esa guerra que había en la casa, esa guerra yo quería orar, quería leer la Biblia y mi familia decía, ¿para qué? Si tú eres un muchacho, aprovecha la vida.
cosas así. Bueno, aproveché la vida, aproveché el tiempo, entregándosela al Señor, lo mejor. Y es lo que uno le dice a los jóvenes, lo mejor para aprovechar la vida es servirle a Dios. Entonces, claro, fue difícil, fue complejo en el principio, porque mi familia, no solo los de mi casa, los tíos también por fuera, primos también, perdí contacto con ellos, ya nadie, bueno, en ese entonces no habían teléfonos celulares, pero el contacto que había por ahí de pronto se fue perdiendo. Por lo mismo, ¿por qué? Y termino con esta parte. Porque Marcelo se hizo evangélico. O sea, Marcelo se hizo evangélico y yo lo escuché de un tío. Qué deshonra para la familia, qué deshonra para la familia Quintana que Marcelo se haya hecho evangélico. Entonces, con esto que les digo, ustedes imaginarán que no fue fácil, pero ahí tuve siempre la ayuda de Dios y de los hermanos también, de esos poquitos que habían ahí en ese lugar donde conocí al Señor. Gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso es poder, amén, a veces hasta el día de hoy, ¿no? Sufrir por causa de Cristo. A veces hemos sufrido por otras causas. Por eso digo que es maravilloso, porque vale la pena sufrir y luego vemos el resultado de ese sufrimiento. Porque no solamente nos alcanza la palabra, nos alcanza Cristo, ¿no? Trayéndonos la salvación de nuestras almas, sino también que alcanza a toda nuestra familia si permanecemos fieles y firmes también. Amén. Pastora Jenny, siendo una bebé, ¿no? Usted atravesó el valle de sombra de muerte. Las oraciones subieron al trono de nuestro Dios, quien le dio vida. Ya en su adolescencia, Jesucristo salió a su encuentro y la salvó. ¿Puede compartirnos estas experiencias? Amén, Pastora Rosario. Sí, la verdad es que por lo que mi madre pues me cuenta, algo de lo que usted ha señalado, yo teniendo poco tiempo de vida, si no me equivoco, alrededor de un mes de vida, sufrí una neumonía muy fuerte que me llevó al hospital. Y mi abuelita, en ese entonces, ellas vivían en la parte rural, en el sur de Chile, y mi abuelita tenía una vecina que conocía al Señor. Entonces esa vecina le dijo a mi abuelita que podían llevarme donde el pastor para que orara por mí. Mi abuelita en ese momento tampoco era cristiana todavía, ella asistía a la iglesia católica también, pero por su desesperación de verme en esa condición, pues aconsejó a mi mamá. Me fueron a buscar al hospital, incluso mamá me cuenta que ella tuvo que firmar un documento donde bajo su responsabilidad me retiraban porque mi condición era muy crítica. Y dice mamá que ella estaba muy afligida, me llevó al templo y el pastor de esa congregación me toma en sus brazos, hace una oración, me eleva así al cielo. Dice mi mamá que ella pensaba que yo me moría. Estaba muy delgada, muy pálida, mis ojos cerrados, no los abría. Y cuando el pastor pues me baja y culmina la oración, dice mi mamá que ya mi rostro tenía color, mis ojos se abrieron y que desde entonces comencé a mejorarme. Ese día mi madre me cuenta que ella hizo un compromiso con el Señor de servirle porque el Señor me sanó. Pero por las circunstancias de la vida, ella se vino a Santiago, a la capital, con mi papá y se olvidó un poco de esa promesa y pasaron los años, pasaron muchas cosas ahí en medio, se separaron con mi padre, luego se volvieron a encontrar y allí fue cuando yo tenía ya 15 años que mi madre pues comienza a asistir a este anexo que quedaba muy cerca de mi casa, y ella se convierte al Señor, ella recuerda esa promesa que le había hecho al Señor de servirle y toma la decisión de servirle, y en ese contexto pues ella comienza a invitarme, yo 15 años, para que la acompañara, para que pues conociera también al Señor, pero yo siempre estuve en negativa, no quería, me avergonzaba, esa era la verdad. Con 15 años me avergonzaba del lugar, de la estructura, porque como ha dicho, pues mi esposo era muy sencillo, era un anexo, la obra en Chile era muy pequeña,
tenía muy poco tiempo acá, entonces a mí me avergonzaba hasta que el Señor pues salió a nuestro encuentro de tal manera que un día, y siempre reconozco esto de mi madre porque me invitó a una campaña. Ella me dijo, no vamos a ir acá cerca, nadie te va a ver, vamos a ir a un lugar retirado. Nos van a venir a buscar, el encargado en ese momento nos viene a buscar y nos viene a dejar. Entonces fue tanta su insistencia que yo le dije, bueno, mamá, yo te voy a acompañar, pero quiero que hagamos un trato, un compromiso. Tú no me vuelvas a invitar, yo te acompaño hoy, pero tú no me vuelvas a invitar a la iglesia. Y mi mamá, inclusive, me acuerdo incluso que nos dimos la mano en señal de un pacto, de un trato, y así fue. Mi madre no me volvió a invitar, pero ella me cuenta que ahí oraba, le pedía al Señor que hiciera algo, y pues de esa manera fue que el Señor comenzó a tratar conmigo, de tal manera que al pasar los días, ella no me invitaba al culto y yo empecé a anhelar y quería ir, pero me daba vergüenza decirle, pero fue tanto mi deseo y mi anhelo porque el Señor había comenzado a hacer algo en mi corazón. Entonces yo le dije a mamá que ya quería ir ahí al anexo. Y allí fuimos un día, pues, y ahí aceptamos al Señor. Yo me encontraba en una situación de adolescente. Si bien es cierto, yo era muy obediente porque mi papá fue muy estricto, era obediente, hacía lo que me decían, era muy buena estudiante. Aparentemente para el mundo no necesitaba al Señor, pero por todas las situaciones de la niñez que mis padres vivieron, un poco difíciles, un poco de violencia verbal, incluso física, fue que yo crecí con mucho resentimiento en mi corazón. Yo tenía odio hacia mi padre, vivía con él, lo respetaba, nunca le alzaba la voz, no le respondía mal, pero había en mi corazón una profunda herida que el Señor salió a mi encuentro para sanar esa herida, para cambiar pues ese momento de tanta amargura que había en mi corazón con tan solo 15 años. Si me permite, Pastora Rosario, Pastora Miriam, para complementar esta historia, porque la historia con el Señor y entre nosotros está hermanada, en el sentido de que a esa campaña que la invitó mi suegra, a mi esposa, nosotros con mi esposa nos conocíamos, éramos vecinos de un pasaje, vivíamos en pasajes juntos, ¿eh? Nos conocíamos. Entonces, nos encontramos en una de esas ocasiones ahí en la calle, nos saludamos y yo le pregunto, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer más tarde, ese día? Y ella me dice, voy a ir a una campaña, algo de los evangélicos. Hice un acuerdo con mi mamá que voy a ir a eso. Yo jamás en mi vida había entrado a una iglesia evangélica, jamás en mi vida. Yo no sabía lo que era un culto, yo no sabía lo que era la reunión. Yo iba a otro tipo de reuniones con mi familia, religiosas, cuando niño. Entonces, cuando ella me dice, mi esposa me dice, voy a ir a una campaña, a mí me causó curiosidad por una parte, pero además a mí me agradaba mucho Jenny, me gustaba, quiero ser honesto. Entonces, yo le dije a Jenny, ¿y será que yo puedo ir? ¿Será que yo puedo ir? Ella me dijo, no sé, habría que preguntarle a mi mamá, que a su vez le pregunta al encargado, a ver si puede decir, al encargado del anexo. Bueno, pregunte. Y mi suegra preguntó y el encargado dijo, claro, por supuesto, que vaya ese muchacho, ese joven, 16 años y mi esposa 15, muchachos. Y entonces yo fui a esa campaña también, en parte por la curiosidad, pero debo reconocer que en parte también para estar al lado de ella, estar cerca de ella. Entonces, miren cómo hace Dios. Y esa fue nuestra primera experiencia, al menos la mía, de un culto. Nunca, yo no sabía, a mi familia me crió con un prejuicio contra los evangélicos. Ya les dije lo que pensaban, ¿cierto? Hace un rato, pero era un prejuicio, o sea que era lo peor. Entonces, lo peor del mundo ser evangélico. Y entonces en ese prejuicio yo me levanté, yo fui escondido a esa campaña. O sea, no le dije a mis padres, no le dije a mi familia, porque o me encerraban para no ir o me castigaban, no sé.
Así que bueno, por eso lo complemento, porque ahí comenzó ese día, que no fue el 22 de marzo, eso fue después. Esa campaña fue antes, fue por ahí por en febrero del 92, esa campaña. Ahí comenzó nuestra historia con el Señor y juntos también. Amén. Gloria a Dios. Qué lindas experiencias. Dios los marcó desde su adolescencia, los dos, y han iniciado desde esa fecha una carrera prácticamente juntos, en simultáneo. Gloria a Dios. No me olvido lo que el pastor Marcelo siempre nos decía. Ella con 15 años y yo con 16. Así iniciaron, ¿no, pastor? Esa fue la edad. Gloria a Dios. Quiero en este momento, antes de continuar con el segundo bloque, extender algunos saludos que nos están llegando. Quiero extender un cordial y afectuoso saludo a nuestra amada pastora Gladys Vergara desde Curazao. Realmente nos sentimos muy contentas, pastora, de que usted esté en sintonía, y también, pastora, ha mandado un gran saludo para el pastor Marcelo Quintana y la pastora Jenny, grandes amigos, dice, y compañeros en el camino, en la obra del Señor. La pastora Lili Suárez de Peña, desde Hilo, también manda sus saludos. Un abrazo, amada sierva del Señor. Jesse Solano, desde Costa Rica, manda también su saludo. La hermana Betsabe Fica, saludos desde Rancagua, Chile. Nuestra hermana Juana Vázquez, desde la iglesia de San Bernardo, Chile. La hermana Karin Arias nos manda saludos. La hermana Maribel Panta. La hermana Vivi León pide oración por su vida espiritual. No se preocupe, amada hermana, al final del programa estaremos orando por usted. Hernán Vargas también saluda desde Chile. Rosita Navia desde Santiago de Chile, pastor. Me están sintonizando. Gloria al Señor. Qué lindo pueblo del Señor allá en Santiago de Chile. Marisheika Vela nos saluda nuestra amada hermana desde Puerto Maldonado. También pide oración por Nelmar Hermosa por sanidad. El hermano Héctor Daniel Mercado desde San Bernardo de Chile. También la hermana Gladys Sena desde Chile. La hermana Nerry Carreño desde San Bernardo, Chile. Nuestra hermana Rosario Montoya también nos manda saludos. Nuestro hermano Larry Espíritu. Nuestro hermano José Miguel García desde Baja California, México. Nuestra hermana Laura Palacios dice: el pastor Marcelo y la pastora Jenny son de inspiración para la iglesia. Gloria al Señor. Más tarde vamos a continuar con más saludos. En este momento queremos pasar al segundo bloque. Este es un espacio muy especial, porque aquí entonces empieza todo el momento en que el pastor Marcelo Quintana y la pastora Jenny se conocen. La palabra de Dios nos narra una historia de amor muy impactante entre Isaac y Rebeca. Un ejemplo claro en donde la voluntad de nuestro Dios se confirmó a través del amor profundo y sincero que nació en una mirada. Lo que algunos dicen amor a primera vista, pero es amor puesto en el corazón de las personas cuando es la perfecta voluntad de Dios. El día, pastor Marcelo y pastora Jenny, el día que ustedes se conocieron, ambos eran adolescentes. En aquel momento, el pastor Marcelo solo tenía en su corazón el fútbol, mientras la pastora Jenny estaba concentrada en sus estudios. Y aunque no eran cristianos, Dios tenía un plan marcado para unirlos en matrimonio, el cual se dio inicio el día que se conocieron. Ustedes, pastores, aquí les voy a pedir, porque la historia de ustedes se entrecruza, y entonces para que ustedes dos puedan contar todo lo que sucedió en esta etapa de su vida, tanto del enamoramiento como fue la parte de pronto del noviazgo y hasta que consolidaron el matrimonio. Adelante, pastor Marcelo y pastora Jenny. Amén, pastora Miriam, muchas gracias. ¿Es necesario contarlo? Claro que sí. Claro que sí. Bueno, gloria a Dios. Inspiración.
yo siempre, antes de contarles eso, he meditado lo siguiente. Yo he sido muy bendecido, y mi esposa igual, pero hablo por mí, he sido muy bendecido a través de testimonios, experiencias y situaciones que otros hermanos han vivido. Yo he sido muy bendecido y he sido enseñado también e inspirado por muchos otros, y todavía sigo siendo inspirado por siervos del Señor, por jóvenes, por matrimonios. Soy muy bendecido. Entonces, por supuesto, a alguien o a más de alguien le puede también ser útil lo que nosotros podamos contarle en cuanto a nuestra experiencia con Dios primeramente. Efectivamente, pues nuestra historia en común fue en la adolescencia, comenzó ahí, y de hecho me sonreía porque lo que usted contextualizó, lo que mencionó, habló de una mirada. Y yo miré a mi esposa y ella me miró a mí porque efectivamente así comenzó. Mi esposa había llegado hace poco de Argentina. Ella vivió 4 años en Argentina, casi 5, y desde los 10, 11 años. Y llegó a los 15 de regreso a Chile. Yo nunca había salido del país hasta ese tiempo. Y bueno, llegaron a vivir, como dije, al otro pasaje. Y cuando yo la vi, era la que dicen por ahí, la niña nueva del barrio, ¿ah? La niña nueva. Y entonces, en una ocasión ella iba caminando por el pasaje donde yo vivía con sus hermanas mellizas. Ella tiene 2 hermanas mellizas que se diferencian por varios años. 13 años. Mi esposa tenía 15 y tenían 2 años recién, las hermanas mellizas que viven en España ahora y le sirven al Señor en el movimiento misionero mundial en la iglesia de Martos en España. Entonces, ella venía caminando de la mano con estas 2 niñas pequeñas mellizas y bueno, a mí me llamó la atención esas niñas tan parecidas, tan iguales, pero más me llamó la atención quién la llevaba de la mano. Y entonces, pues, había un amigo por ahí mío que la conocía, que la había conocido días atrás en el colegio. Recién había comenzado el colegio en marzo. Entonces, yo le dije, mira, viene una niña con unas pequeñitas. Ah, yo la conozco, te la presento. Ah, bueno, preséntamela. Y cuando yo la vi, y le soy muy honesto, y por eso hablo de mirada, yo creo un poco en eso, porque yo la vi y me enamoré inmediatamente. Sinceramente se lo digo. Y no porque esté mi esposa aquí al lado, no, sino que delante de Dios, yo no era cristiano, evidentemente, pero así como mi esposa mencionó que el papá era muy estricto, mi familia, por ser muy religiosa, eran tremendamente conservadores, muy conservadores. Y bueno, cuando yo la vi a ella, yo me enamoré al mirarla, al verla y al escucharla hablar. Yo quedé fascinado por la forma de expresarse, diferente a las demás niñas que habían por ahí por el barrio. Entonces, de hecho, yo le dije a mis padres, después conocí una niña, ahí una vecina, y después supe que ella también le dijo a la mamá, y yo conocí a un muchacho al otro pasaje. Ahí nos conocimos, con una mirada y inmediatamente sentimos algo. Y quiero decir esto, doy gracias a Dios por lo estricto que fue mi suegro, gracias a Dios por lo conservadora que fue mi familia, porque eso nos guardó también a nosotros, que aunque sentíamos algo el uno hacia el otro, pero Dios nos ayudó, nos guardó sin todavía servirle. Nosotros conocimos después, a los días después al Señor. Entramos a la iglesia y conocimos a Cristo a los días siguientes, y eso fue una gran bendición porque Dios, repito, nos guardó, nos ayudó para hacer su voluntad, para obedecer su palabra, para escuchar los consejos que recibimos de los hermanos. La pastora mencionaba de mi esposa en ese entonces preocupada de los estudios. Gloria a Dios, ya fue la primera de la clase todo el tiempo, ahí sobresaliente, gracias a Dios por eso, siempre fue muy estudiosa. Pero claro, a mí me gustaban otras cosas. Yo tenía el pasatiempo del fútbol, que como lo he mencionado en otras ocasiones, pues no solo era un pasatiempo, yo entrenaba en un equipo profesional, pero a nivel de las juveniles. En otros países se le llama las fuerzas básicas, los cadetes, se le llama así, las inferiores.
Y bueno, ahí comenzó también otra etapa en mi vida, que yo tuve que tomar más adelante una decisión trascendental, radical, de que se cumpliera el propósito de Dios conmigo o firmar mi primer contrato ya de profesional en el fútbol. Entonces, bueno, en ese sentido, para darle oportunidad también a mi esposa, precisamente nos conocimos en ese día, entablamos una amistad, nos empezamos a gustar, como se dice, pero gracias a Dios, y quiero recalcarlo, gracias a Dios que Dios nos guardó. ¿Y cuál fue el medio que Dios usó para guardarnos antes de entrar a la iglesia? Lo conservadora que era mi familia y lo estricto que era mi suegro. Y esto último, recuerdo las palabras de mi abuela materna, que vivía con nosotros, que me dijo cuando tenía como 13 o 14 años, o 15 casi, me dijo: Marcelo, el día que tú conozcas a una muchacha y te enamores de ella, tú la respetas. Y mi abuela no era cristiana, al contrario, era muy religiosa, pero tenía esa forma, y eso, por supuesto, nos ayudó. Dios se valió de eso. Y bueno, a los días después entramos a la iglesia, conocimos al Señor aquí en el movimiento. Entonces, todo eso decantó en que se pudo cumplir el propósito de Dios. Amén. Al principio, bueno, no fue fácil, porque cuando uno está en esa edad, adolece de muchas cosas, muchas cosas que evidentemente no comprendemos, pero como el Señor fue tratando, como decía nuestra hermana Miriam, en paralelo con ambos, pues se nos fue instruyendo, se nos fue presentando la palabra, los resguardos que debíamos tener. Al principio, insisto que no fue fácil, porque uno viene con una concepción del mundo de cómo debe ser un noviazgo. Y en el Señor es algo muy diferente. En el Señor hay parámetros claros que nos establece la palabra. Para uno poder proyectarse en la voluntad de Dios, hay que sujetarse, hay que someterse a esos parámetros que nos establece la palabra del Señor. Y al principio, evidentemente, no es fácil comprenderlo, pero en la medida en que uno va permitiendo que el Espíritu Santo vaya tratando y vaya revelándole poco a poco esos planes, esos propósitos de Él con la vida de uno también va aprendiendo y siendo ayudados, por supuesto, por el Señor a sujetarse, a someterse. Yo recuerdo que éramos muy criticados al principio, el encargado pues allí también, porque como llegamos juntos, habían personas, incluso hermanos, que pensaban que éramos hermanos sanguíneos. Porque siempre estábamos con mi mamá, mis hermanas que eran pequeñas, mi tía que también asistía a la iglesia, el trato siempre respetuoso. Yo doy gracias a Dios por esas enseñanzas, fueron muy importantes y fueron fundamentales. Agradezco al Señor también por ese hombre de Dios que Dios puso allí en esos comienzos, porque tuvo paciencia, nos orientó, nos aconsejó sabiamente, y gracias al Señor que pudimos pues atender a esos consejos y permitir que el Señor fuera direccionando nuestras vidas también. Para complementar, como lo hice en el anterior bloque, para complementar esto también decir lo siguiente: si bien llegamos en la adolescencia con 15 y 16 años respectivamente, conocimos al Señor al poquito tiempo de conocernos nosotros mismos, ahí comenzó ya nuestro tiempo de oración. Como dice mi esposa, se nos enseñó, se nos orientó, se nos aconsejó. Comenzamos a orar, pero no comenzamos a orar para ver si nos casábamos, porque en realidad éramos muy niños, muy jóvenes, muy adolescentes, todavía estudiando ambos. Entonces, pero sí comenzamos a orar para que Dios nos guardara, para que Él nos formara, nos enseñara. Y así fue, gracias a Dios, Él nos guardó, nos enseñó, y ya, porque bueno, se habló de enamoramiento, noviazgo y matrimonio. Entonces, ya tocamos el enamoramiento, cuando nos conocimos. El noviazgo ya lo establecimos cuando teníamos ya 19, 20 años. Ahí nos pusimos de novios. Nos pusimos de 18, nos pusimos los anillos, muy jóvenes, de todas formas, muy jóvenes, pero había un plan de Dios, un propósito de Dios. Y eso es lo que también uno se encarga de mencionar muchas veces a los jóvenes, que no todas las experiencias son iguales, porque hay jóvenes que pues tienen otros proyectos de vida, otros planes a futuro,
que no son en lo inmediato el formar un hogar. En nuestro caso, nosotros queríamos formar un hogar en el Señor y por supuesto oramos un tiempo, casi 4 años, para que Dios nos guardara, y luego ya nos pusimos de novios. Y al poquito tiempo ya nos casamos. Nos casamos jóvenes, 19 y 20 años respectivamente. Y fue un día especial, un 2 de marzo de 1996. Ese año nos casamos y, como dije en una transmisión por ahí, nos fuimos de luna de miel a un congreso del Movimiento Misionero Mundial. Mi primer viaje fuera del país fue de mi luna de miel al Congreso del Cono Sur de Montevideo, Uruguay, el año 1996. Ahí fuimos, como ya matrimonio recién casados, y a disfrutar en la presencia también del Señor. Amén. Gloria a Dios. Adelante, Charito. Charo, tu micrófono. Gloria a Dios. Amén. ¿Sí, Miriam? Tu micrófono, decía. Gloria a Dios. Aleluya. 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 Amén. Qué maravilloso es conocer al Señor y sobre todo estar en esa voluntad, en la perfecta voluntad de Dios. Cuando los jóvenes se someten y se ponen en las manos de Dios y se someten a Dios para hacer su voluntad y no nuestra voluntad, Dios bendice y nos convertimos en un matrimonio de mucha bendición. Nos convertimos en un ejemplo también para muchos jóvenes. Amén. Para muchos jóvenes que también están preocupados por esa otra decisión muy importante para sus vidas, ¿no? ¿Con quién me casaré? Quizás algunos puedan identificarse con estas experiencias, pero también entender que Dios no tiene moldes. Dios trata con nosotros en las diferentes áreas de nuestras vidas de diferentes maneras. Amén. Pueden ser parecidas las experiencias, pero en verdad que Dios tiene experiencias especiales, particulares para con cada uno de nosotros. Amén. Así que, joven, ora, como decían los pastores, sométete a la palabra, sométete a Dios para que Dios se encargue del resto. Amén. Porque Dios no se equivoca. Como sé que no se ha equivocado con el matrimonio Quintana, no se ha equivocado, porque son una grande bendición ahora ahí en aquel lugar donde están trabajando. Y aún su testimonio también es también una gran bendición para muchos adolescentes y muchos jóvenes también. Pero hay que someterse, porque ese fue el primer paso que ellos hicieron: someterse, obedecer, guardar la palabra. Gloria al nombre de Cristo. Bueno, vamos al tercer bloque, amén, que es el servicio a Dios. En Lucas 18, 28 al 30, amén, dice la palabra del Señor que Pedro le dijo al Señor Jesús: he aquí nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Jesús le dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero la vida eterna. Cuando un creyente ofrece su vida al servicio de Dios, tendrá que dejarlo todo para seguirle. Pastor Marcelo, en la familia suya había una gran ilusión, porque veían en usted un futuro brillante en el fútbol. Sin embargo, un día usted tuvo que tomar la decisión de dejarlo todo para servir al Señor. ¿Puede compartirnos esas experiencias? Efectivamente, pues así fue, a nivel de familia, así fue. Precisamente yo creo que esa es la palabra más apropiada. Había una ilusión de todos, de padres, de tíos, de primos, amigos también, porque se vislumbraba en esos años pues un futuro en el fútbol, en el deporte. Ya que también, además pues de tener ciertas cualidades para eso en ese entonces, era una persona muy sana. Yo nunca
bebí licor. O sea, hasta los 16 años que conocí a Cristo, yo no bebí licor. Tampoco fumé ni siquiera cigarrillo, menos droga. Entonces, como que estaba todo dado para eso, para ser un deportista y poder, pues, ganarme la vida en eso. Entonces, yo quiero hacer un resumen con años para poner en contexto esto que voy a mencionar. A los 16 entrego mi vida a Cristo. A los 18, ya sirviendo al Señor y orando con mi esposa para que Él nos permitiera, si era su voluntad, casarnos algún día, Dios me habla a los 18 años de edad. Dios me habla cuál es el propósito que tiene conmigo. Me revela, me habla a través de una sierva de Él, cuál era. Ella no me conocía y entonces ella habló mi vida, lo que yo había vivido y el futuro también. Y entre esas cosas me dijo Dios hablando a través de ella: yo te llamé, yo te escogí para que me sirvas en mi obra. Y así varias cosas más. Eso fue a los 18 años de edad, recién 2 de convertido. A los 20 me casé, ya formamos nuestro hogar, seguimos sirviéndole al Señor. Ahí seguimos ya a los 25 de edad. Dios me bendijo con mi esposa de quedar al frente del grupo de jóvenes de la Iglesia Central, como líderes de jóvenes, ambos como matrimonio, un grupo pequeño de jóvenes que había en ese entonces en la Iglesia Central aquí en Santiago. Bueno, entre medio pues nacieron algunas de nuestras hijas, ¿cierto? Dios nos ha bendecido con 4 hijas, 4, diferentes edades. Hay una que ya no está con nosotros, que ya se independizó, que es la mayor. Luego sigue, que es Noemí. Luego sigue Judith, Eunice. Y bueno, hace 4 años Dios nos mandó a Emma, la pequeña de la familia, que eso llegó a revolucionar. Esa es otra historia que llegó a revolucionar la casa, porque ya se diferencia de Eunice por 13 años también, 13. Entonces, cambió todo. Nos habíamos olvidado de lo que era biberones, lo que eran leche, lo que eran pañales, y tuvimos que acordarnos de nuevo. Trasnochadas, en fin. Entonces, en medio, pues, llegaron las hijas, algunas de ellas, las 3 primeras, y llega un día en mi vida que yo tomo la decisión. Yo seguí entrenando. Hasta los 18 años seguí entrenando. 2 años después de mi conversión. No fue fácil. De hecho, me tocaba llegar a veces al culto con zapatillas, con la ropa de entrenamiento, de buzos, deportivo, y era incómodo. Llegar a un culto de ese vestido de esa forma era muy incómodo. Para mí, yo me sentía incómodo, pero no me daba el tiempo para ir a cambiarme. Entonces yo llegaba directo al culto. El hermano a cargo pues me lo aceptaba en ese entonces, con los 18 años. Entonces, después que Dios me habló lo que les comenté hace un momento, fue que yo tomo la radical y drástica decisión de dejar el fútbol, de dejarlo. De decir, yo ya no voy más a entrenar. Porque yo entrenaba todos los días prácticamente, de lunes a viernes. Además estudiaba y entrenaba y jugaba ya partidos oficiales el fin de semana. Muchas veces tocaba día domingo el partido. El domingo, el día del Señor, el día del culto. Eso fue una lucha para mí. Yo no tuve que dejar el cigarrillo, no tuve que dejar el alcohol, no tuve que dejar la droga, pero tuve que dejar el fútbol porque era mi Dios. Y lo reconozco en el mundo. Era mi Dios. El estadio era mi templo. ¿Sí? Como muchos es hoy en día eso, en el mundo. Entonces, pero yo tomé la decisión. Dije, yo dejo esto. Mi familia se molestó. Dijeron varias cosas, pero ¿cómo? Esto y lo otro. Yo tomé la decisión drástica de dejar el fútbol y ya empezó ahí, yo creo, mi proceso de capacitación con el liderazgo de jóvenes, ayudando luego en 2 anexos, hasta que ya cuando teníamos 27 y 28 años de edad, fue que dijimos, aquí estamos dispuestos para la obra, henos aquí, envíennos a nosotros si hay necesidad. Y mi esposa también puede complementar esa historia. Amén. Sí, fue momentos muy especiales, como el Señor fue trabajando en él, en esa área tan intensa, tan
Y yo por mi parte lo veía, ¿cierto?, en esa lucha, y yo oraba al Señor y yo le decía, porque en mí estaba ese deseo de servir al Señor, y yo decía, yo quiero un compañero que también tenga ese deseo y ese anhelo, y evidentemente que dentro de mi corazón yo sabía que si él tomaba ese camino del fútbol, pues no nos íbamos a encontrar en el futuro en servir al Señor como era el anhelo de mi corazón. Así es que yo oraba también para que Dios a él lo ayudara a tomar esa decisión correcta. Yo no incidí verbalmente ni ejercí ningún tipo de presión, sino que mientras yo lo veía a él, que tenía él esa lucha del fútbol, que le gustaba, siempre le gustó, pero por otro lado yo veía que también el Señor estaba allí trabajando, pues yo oré todo ese tiempo y yo le decía, Señor, tú trata, tú encárgate, tú conoces todas las cosas, y así fue como el Señor hizo. Cuando nos casamos, pues yo ya había dejado el fútbol, lo dejé a los 18 años. Cuando mencioné hace un rato, ya estaba cercano el día de firmar mi primer contrato de profesional. Entonces, pero hubo un proceso también desde los 18 hasta los 28 que salía la obra, porque si bien yo ya no practicaba el fútbol, pero yo tuve una escuela de fútbol. O sea, yo le enseñaba a muchachos a jugar al fútbol. Ese era mi trabajo, era mi oficio, era mi profesión. Desde los 18 años hasta los 28 fue esa mi profesión. Enseñarle a muchachos desde los 10 años hasta los 18 el fútbol. Los entrenaba. Hasta que ya Dios trató conmigo y con mi esposa y lo dejamos todo por servir en la obra del Señor. Amén. Gloria a Dios. Qué tremendo. Esos son los pedidos que hace el Señor en nuestras vidas, pero siempre es para darnos algo mejor. Nosotros le damos nuestras vidas completas. De hecho, es que la pastora Jenny mencionó algo muy importante. Ella quería servir al Señor en su corazón, pero al ver al pastor Marcelo con ese deseo, su corazón puesto en el fútbol, tal vez ella en su mente, en su corazón diría, tal vez este deseo no se va a poder realizar como debe de ser. Y entonces ahí rescato algo muy importante, que es la labor de una persona cuando le lleva una petición al Señor, ¿no? Muchas veces nosotros como seres humanos queremos cambiar a las personas por nuestras propias fuerzas y queremos hacer que se vuelvan del camino en el que están, pero creo que vamos a lograr muy poco, o mejor dicho, nada. Es mejor ponerlo en las manos de Dios, ponerlo en oración, llevarlo a la presencia de Dios, y Él se encargará de tratar con el corazón de la persona y hacer que se someta. Con un toque de Dios es suficiente. Gloria a Dios. Y queremos precisamente complementar todo lo que la pastora Jenny ha empezado a decir de ese amor que ella sentía a la obra del Señor con esta pregunta. Pero antes de eso, quiero extender unos saludos más a nuestros hermanos. A nuestro hermano Roger Guevara, un saludo especial, mi hermano, a la hermana Luz Rebeca Valentín, a nuestra hermana Paola Sequere, a la iglesia del Movimiento Misionero Mundial en San Bernardo, que también nos ha escrito y envía los saludos y se encuentra en sintonía, a nuestra hermana Dorcas Pinedo, a nuestra hermana Ceci Vega, un abrazo, mis hermanas, Dios las bendiga, a nuestra hermana Rebeca Salazar, que está en sintonía y se está gozando con estas experiencias, nuestra hermana Rosa Vargas, nuestra hermana Beatriz Noa Canales, también nuestra hermana Patti Ramírez, nuestro hermano Kim San Espinosa pide oración por Juvenal Ayala Chávez, que Dios le dé consuelo por la pérdida de un familiar. Gloria a Dios, no se preocupe, hermano, al final del programa estaremos orando para que Dios traiga consuelo en el corazón del Juvenal. Margarita Vega saluda desde España. Gloria al Señor. Quiero ahora pasar a una pregunta más a nuestra pastora Jenny. Usted desde sus inicios, pastora, se entregó con todo a la obra del Señor. Se encendió en usted, en su corazón, la pasión por las almas y el deseo profundo de servir a Dios en su obra. Pero tuvo que pasar una escuela.
Gloria al Señor. ¿Cómo fue esa preparación que Dios le dio para que usted pudiera servirle? Claro, de hecho, al lado de nuestro pastor Marcelo. Amén, pastora Miriam. Bueno, como usted bien lo ha dicho, el Señor hizo un trato muy rápido conmigo. Al poco tiempo de yo haber conocido al Señor, el Señor comenzó a tratar con mi vida. Bueno, hay algún paréntesis que Margarita Vega, quien saludó, es mi madre, que está en España también en este momento. Ella radica allí y nos estaba mirando. Un saludo cordial y muy especial para ella, que ha sido muy importante también en mi vida. Ha sido y es muy importante para nosotros. Amén. Para nosotros y para mis hijas. Amén. Bueno, yo conozco al Señor 15 años. Al poco tiempo, el Señor comenzó a encender esa llama en mi corazón. Yo recuerdo que los cultos misioneros para mí siempre fueron muy importantes. El Señor siempre trataba conmigo, yo siempre terminaba quebrantada, lloraba, no entendía mucho, no sabía cómo expresarlo, pero hoy, claro, en retrospectiva, mirando hacia atrás, era el Señor quien estaba tratando. El Señor me bautizó con su Espíritu Santo a los pocos meses de yo haberme convertido, en un ayuno que tuvimos ahí en ese anexo donde siempre fuimos pocas personas, pero eso no fue impedimento para que la gloria de Dios se moviera, para que el Señor nos visitara y fuera tratando con cada uno de nosotros. No fuimos una iglesia allí numerosa, pero hoy podemos mirar cómo Dios trabajó con cada uno de nuestros hermanos y la mayoría están repartidos en diferentes congregaciones, acá en Santiago, allá en España está mi madre con mis hermanas y todos estamos sirviéndole al Señor de una u otra manera. Entonces, el Señor trabajaba conmigo de una manera muy profunda respecto de la obra. Yo al poco tiempo de haberle conocido, supe que el Señor un día no me iba a llevar a la obra. Y por eso también es que mis oraciones y mi preocupación en ese momento de verlo a Él, que Él tenía ese deseo de jugar al fútbol, y como dice la pastora Miriam, el Señor me enseñó por su misericordia a llevarle a Él mis necesidades, mis peticiones, y como yo ya, sin darme cuenta, esto fue todo tan rápido, sin yo darme cuenta ni dimensionar en ese momento, porque era una adolescente, a esa altura ya tenía 16 años, el Señor a mí me bautizó con su Espíritu Santo incluso antes de descender a las aguas, pero Dios estaba haciendo algo muy lindo y muy especial en mi corazón. Entonces mi preocupación era que si Él era el hombre que Dios tenía para mí, pues tenía que tener también ese mismo deseo, ese mismo sentir. Y para los jóvenes que nos están mirando, si me permiten, no somos la voz de la experiencia, ni mucho menos, pero a partir de lo que el Señor nos ha permitido vivir, decirles qué importante es esa oración, que el Señor sea poniendo a su lado una persona que tenga la misma visión. Es claro que no todos vamos a ser pastores, no todos se van a dedicar 100% a la obra. Hay mucho trabajo en la obra del Señor, en lo ministerial, pero también hay trabajo que hacer aún no en lo ministerial. Hoy con esta pandemia nos hemos dado cuenta cuántas faltas se hacen, cuánta necesidad hay, de técnicos, por ejemplo, de gente especialista en las comunicaciones, en esto de las redes, en fin. Entonces hay mucho trabajo. Pero qué importante es eso, orar que la persona que Dios tiene para mí pues tenga la misma visión, tenga también, si yo tengo el llamado, pues indudablemente mi compañero de vida, su compañera de vida tiene que tener también ese llamado, porque de lo contrario se puede transformar en un fracaso. Y yo le pedí al Señor eso, que si Él iba a ser para mí el compañero de vida que Dios tenía, aunque ya había sentimientos comprometidos. Pero mire que en un momento determinado, yo recuerdo que tenía 18 años y estábamos orando y el Señor en ese momento cerró todas las puertas, se veía como muy lejana la posibilidad de unirnos en matrimonio, y yo un día muy afligida le dije al Señor, Señor, tú sabes que mi corazón está comprometido con Marcelo, pero yo hoy, recuerdo que ese día le dije al Señor, yo hoy rindo mi voluntad a ti. Si no es tu voluntad que nosotros nos unamos en matrimonio, Señor, tú dímelo y amén. Yo estoy dispuesta a obedecer, aunque me duela, aunque me afecte.
Y el Señor, yo creo que me puso a prueba, en ese momento quiso poner a prueba cuánto yo le amaba, porque algo que nosotros tenemos que entender, los jóvenes que nos están mirando tienen que entender que al Señor se le debe amar por sobre todas las cosas, aún por sobre mis sentimientos, mis emociones, por sobre mi cónyuge, por sobre mis hijos, por sobre todas las cosas yo debo amar al Señor y ponerlo a Él en primer lugar, ponerlo a Él como realmente quien dirija nuestra vida, quien sea el rey de nuestro corazón. Y cuando nosotros hacemos eso, Él se encarga de poner en orden y en su lugar todas las cosas. Cuando yo le dije eso al Señor, el Señor después me habló y me hizo saber que esa era su voluntad, pero que Él quería saber qué era lo que realmente había en mi corazón. Y a veces el Señor nos conduce por caminos difíciles, como lo hizo con el pueblo de Israel, los lleva a desierto, pues para saber precisamente lo que hay en nuestro corazón. Así es que Dios fue encauzando todas las cosas. Cuando yo vi que Él toma la decisión de desprenderse, de dejar el fútbol en pos, de servir al Señor, de atender a ese llamado que Dios ya estaba haciéndole, pues Dios ahí fue confirmando todas las cosas y alineando todo. Y qué bueno es eso, que dejemos que nuestra voluntad se alinee con la voluntad de Dios. Allí hay bendición, allí hay victoria, hay seguridad, porque estamos en la perfecta y buena voluntad de Dios. Qué hermoso es, amén, estar en la voluntad de Dios, porque ahí hay seguridad. Amén, porque está la confirmación de Dios para nuestra vida, para nuestro futuro, ¿no? En este caso, para nuestro matrimonio, para nuestra familia. Y la verdad que Dios no se equivoca. Son experiencias también que nosotros también podemos hablar porque las hemos experimentado, ¿no? Y como decía la pastora, si Él es para mí, entonces Dios tiene que obrar. Pero si no, Dios tiene también que hacer algo. Pero como Dios tenía propósitos con ellos, entonces Dios tuvo que ir trabajando y tratando con el corazón del pastor Marcelo para quitar ese Dios, como decía él, ¿no? Que era el fútbol, y colocar ahí en el centro de su corazón, de su vida, a Jesucristo, como el único y verdadero Dios de su vida, que lo ha llevado, amén, a ser una grande bendición, ha unido sus vidas, y la verdad que los dos se han podido ahí complementar en ese amor, principalmente a Dios, y en el trabajo, el amor por las almas también. Gloria a Dios. Quiero invitar al pastor Marcelo para que pueda darle unas palabras de consejos que Dios ponga en su corazón a todos nuestros hermanos que nos sintonizan sobre el valor del servicio a Dios, pastor. Amén, pastora Rosario, muchas gracias. La verdad que haciendo memoria, rememorando todas estas experiencias, no nos queda otra cosa que darle gracias a Dios por su amor, su misericordia y su fidelidad. Nada podríamos haber obtenido, nada podremos obtener si no es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios, su amor tan grande y su fidelidad que hasta aquí nos ha sostenido. Antes de dar ese sencillo consejo, yo quisiera mencionar lo siguiente. Cuando el Señor nos llamó ya a la obra, cuando teníamos 27, 28 años de edad, cuando Dios puso ese sentir y esa llama, nosotros le dijimos a nuestro pastor en ese entonces, nuestro actual supervisor nacional, le dijimos, estamos dispuestos para servir a Dios en la obra. Él nos preguntó que si sentíamos carga por algún lugar, por alguna ciudad. Le dijimos que la verdad no, sino que estábamos dispuestos a ir donde nos enviaran, donde hubiera necesidad. Se presentó una posibilidad cerca de Santiago, la verdad muy cerca, a 3 horas de Santiago. Nosotros dijimos amén. No preguntamos, ni mi esposa ni yo preguntamos. Y esto es para lo que voy a decir luego. No preguntamos cuánta gente había en ese lugar. No preguntamos cuántos ingresos había en ese lugar. No preguntamos. Estábamos dispuestos porque era Dios el que nos había llamado. Y cuando Dios llama a alguien, Dios sustenta, respalda, bendice a ese alguien, a esa familia.
Entonces, fue una decisión también bastante importante. Éramos padres de 3 hijas en ese entonces. La mayor tenía 6 años. La siguiente tenía 2 años. Y la pequeña, que hoy tiene pues ya 17, tenía 3 meses de edad. Es decir, dejar la ciudad de Santiago, dejar una estabilidad también, podríamos mencionarlo, económica, pues ambos trabajábamos y gracias a Dios en buenos trabajos, muy buenos, con una niña de 6, otra de 2 y otra de 3 meses, no fue, o sea, fue fácil para nosotros, pero no fue fácil de digerir para algunos integrantes de la familia, que por ahí decían, ¿qué será de sus niñas? Nos preguntaban, ¿y cuántas personas hay? No sabemos, es que no preguntamos. Pero ¿y cuánto? Me acuerdo mi familia, que no es cristiana, no era cristiana, ¿y cuántos ingresos hay? No sé, no sé. Nos encontramos con la realidad de que en ese lugar habían 6 personas, 6. Y entre esas 6 habían 4 activas y un matrimonio de abuelitos de casi 80 años, que estaban más bien en su casa y les íbamos a hacer culto a la casa, porque no podían ya ir a la iglesia. Que no era la iglesia, era la casa donde fuimos a alquilar. En la misma casa que alquilábamos, bueno, que la obra nos alquiló, ahí hacíamos los cultos. Entonces, con 4 hermanos, entre ellos hoy un hermano que es pastor ya aquí en Chile, en el norte de Chile. Para nosotros fue fácil la decisión de salir, pero fue fuerte, fue fuerte. ¿Qué consejo le puedo dar yo a todos aquellos que de pronto están sintiendo ese deseo de servirle a Dios? Si usted es cristiano, pues ya le sirve a Dios y gloria a Dios por eso. Y yo he usado un término muchas veces que todos somos siervos de Dios. Es cierto que algunos Dios los ha llamado al ministerio y son pastores, son obreros laicos, licenciados, ministros ordenados, presbíteros, oficiales, en fin, supervisores. Amén. Pero todos somos siervos de Dios, todos los que le servimos a Dios, aunque no tenga un cargo, aunque no tenga un puesto, somos siervos de Dios. Pero si usted desea servirle en más profundidad a Dios y Dios le está llamando, Dios le está motivando a que de pronto deje algo, a que de pronto se disponga más, si es Dios el que lo está haciendo, pues obedezca sin dudar, obedezca con todo su corazón, porque será Dios el que le va a respaldar, será Dios el que le va a suplir todas las necesidades. Estas pequeñas hijas nuestras al principio con esa iglesia tan pequeña, nunca, gracias a Dios, pasaron necesidades alimenticias, nunca pasaron necesidades de ropa. Hubieron sí limitaciones que no teníamos antes cuando ambos trabajábamos, es cierto, hubieron ciertas limitaciones, pero Dios siempre proveyó y muchas veces en forma casi que milagrosa. Recuerdo una vez que no había mucho, saliendo de esa casa que alquilábamos donde hacíamos los cultos, ahí afuera de la puerta, colgada, en lo que aquí le llamamos reja, no sé cómo se llamará allá, la parte de los fierros esos que protegen, ¿no? El del linde con las otras propiedades. Había colgado una bolsa con alimentos. Nunca hasta el día de hoy, nunca supimos quién llevó, porque los hermanos no fueron, nunca supimos quién fue, pero alguien Dios motivó, a alguien que nos llevara alimentos, nos llevaban frutas para las hijas, Dios nos suplía ropa. Nunca le compramos a nuestras hijas ropa en ese entonces. ¿Y de qué se vestían? Dios suplía. Dios usó muchas veces a mi suegra, que vivía y vive todavía en España, y de allá le enviaba ropa a nuestras hijas. Y todavía lo hace, todavía lo hace. Y a nosotros, y a mi esposa también, y a mí también. Entonces, Dios es fiel, Dios es bueno. Ese consejo yo les puedo dar a aquellos que quieren servir al Señor. Entréguense en las manos del Señor. Así como un día, y termino con esto, así como un día usted entregó su alma al Señor, su espíritu, su propia vida, se arrepintió de sus pecados, reconoció a Jesús como su Salvador y le sirve hasta hoy,
Ahora entréguese más, ya no su alma, porque su alma le pertenece a Él, pero entregue todo su ser, todos sus planes, sus deseos, sus proyectos, sus metas, y verá que Dios va a hacer algo precioso, algo maravilloso. Así que no duden, no tengan miedo, no tengan temor, que Dios les va a bendecir y Dios les va a ayudar en todo orden de cosas. Dios es fiel. Esa fue la recomendación que se nos dio, que fuéramos fieles a Dios en todo. Y con la ayuda del Señor hemos tratado de hacerlo, pero en el camino hemos visto que Dios siempre, siempre ha permanecido fiel a favor de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué lindas experiencias, Pastor Marcelo. Hermoso consejo realmente para todos aquellos que desean servir al Señor. Como recalcó, entregarle al Señor el todo es lo mejor. Y ponerse y someterse a la voluntad de Dios, su voluntad es perfecta. Y dice la Biblia que cuando la bendición de Dios está, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Más bien al contrario, nos llena de alegría, de felicidad, porque Él bendice y bendice en abundancia. Y yo creo que el pastor Marcelo y la pastora Jenny disfrutan de gran bendición de parte de Dios en su vida, en su familia y en el ministerio. Gloria al Señor. Y quiero extender también unas palabras de saludo antes de pasar a la última pregunta a nuestra hermana Miriam del Carmen Martínez, a nuestra hermana Irma, a nuestro hermano Héctor Gómez. Nuestra hermana Santo Quiroz pide oración por su hijo Luis Lampa, que tiene fuertes dolores en el estómago. Estaremos orando, mi hermana Santitos, al final. Nuestra hermana Norma Cajalión manda saludos desde Villa El Salvador. Nuestra hermana Argemira Méndez pide oración por salud. Nuestra hermana Astrid Otiniano manda saludos desde Moquegua. Nuestra hermana Ángela Medina también envía sus saludos. Nuestra hermana Lola Castillejo nos envía saludos desde España. Mi esposo, mi amado esposo, le manda un gran saludo al pastor Marcelo y a la pastora Jenny. Es el hermano Sergio Salazar. Gloria a Dios. Olinda Ordóñez pide oración por sanidad. Nuestro hermano David Luis Molano desde Colombia manda un fraterno saludo al pastor Marcelo y a la pastora Jenny. Él manda sus saludos. Nuestro hermano Ernesto Lizama también y nuestra pastora Sarela Cerdán de Espejo. Un cordial saludo, amada pastora, quien también le manda saludos al pastor Marcelo y a su esposa. Quiero también en este momento hacer la última pregunta a nuestra amada pastora Jenny. Usted tiene una hermosa familia, como lo han estado contando, que Dios le ha concedido y que hoy sirven a Dios también junto con ustedes. Sabemos que el trabajo de una madre en el hogar es muy importante. Quiero invitarle, pastora Jenny, a dar unas palabras de consejo a todas las madres que se encuentran en sintonía sobre ese rol importante y fundamental que cada mujer cumple dentro de su hogar. Gloria a Dios. Adelante, pastora Jenny. Amén, pastora Miriam. La verdad es que pensando en esto, sin duda alguna que ese rol de madre que debemos cumplir es uno de los roles más maravillosos que el Señor nos ha dado, pero también el más difícil. Quizás el más complejo, partiendo de la base que, como dice la palabra del Señor, que nuestros hijos son herencia de Jehová, cosa de estima el fruto del vientre. Hay que partir de esa base porque la palabra también enseña, allí en Tito, en el capítulo 2, verso 3 en adelante, hablando a las ancianas, ¿cierto? Que le enseñan a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Es decir, eso nos da a entender que aún en este tiempo puede haber mujeres, y las hay, que no aman a sus hijos. Nosotros como conocedoras de la palabra del Señor, como coherederas de la gracia, de la vida, entendemos ese privilegio y esa gran responsabilidad que tenemos, el pilar que somos para nuestros hijos. Y yo sé que muchas veces nos miramos y nos podemos ver con tantas deficiencias, nos podemos ver que nos falta tanto, pero si nos ponemos a buscar al Señor, el Señor nos va ayudando cada día a desarrollar esa labor
por su misericordia de la mejor manera posible. Años atrás leía un autor secular, Santos Guerra es su nombre, él habla de la evaluación en el ámbito de la educación y él señala que el aprendizaje que se produce a partir de los errores es el más significativo en la vida del ser humano, hablando en el ámbito de la educación. Y a veces nos toca ver eso en nuestros hijos. Nosotros quisiéramos tener hijos perfectos, hijos que no se equivoquen, hijos que nadie tenga nada que decir de ellos, es como el anhelo, el ideal, ¿cierto? Toda madre tiene ese concepto en su interior y a veces cuando no es tan así porque nuestros hijos cometen sus propios errores. Lamentablemente nosotros quisiéramos que no fuese de esa manera, no quisiéramos verlos equivocarse. Yo me imagino la mirada de ese padre cuando ve a ese hijo que toma esa mala decisión, me refiero al hijo pródigo, cuando él dijo, yo quiero todo, quiero mi parte y me marcho y me largo, quizás en qué términos. Él terminó yéndose de casa, el dolor, la frustración. Para las madres que nos escuchan, entiendo que muchas veces el ver a nuestros hijos equivocarse puede producir ciertas frustraciones en nosotros como mujeres y como madres, dolores profundos. Yo creo que en una mujer y en una madre el dolor más profundo es precisamente ver equivocarse a nuestros hijos. Pero hay que persistir. Hay que rodearlos de oración, no debemos cansarnos, debemos tenerlos siempre en oración, debemos siempre estar a los pies del Señor, pidiéndole a Dios esa sabiduría que nos dé, pidiéndole al Señor que nos dé esas herramientas, esas estrategias, porque cada hijo es diferente. En nuestro caso tenemos 4 hijas y puedo decir, cada una de ellas tiene un perfil único. Se pueden parecer en algunas áreas, en algunos aspectos, pero en sí son muy distintas y con cada una de ellas también hay que ser y actuar de manera diferente. Entonces no hay un molde establecido que nosotras pudiésemos decir, mire mamá, haga esto, porque eso es el molde que le va a dar el resultado, porque cada familia es un mundo, ¿cierto? Cada familia tiene sus propias normas en su interior. Por ejemplo, un tiempo atrás hablaba con una mamá y para ellos el que los hijos tuteen a los padres es una tremenda falta de respeto y eso no lo permiten, no lo toleran. Sin embargo, hay otras familias con otra idiosincrasia donde el tutearse sí implica respeto, amor y no se ve como una falta en sí. Entonces, pero sí que la palabra nos deja parámetros, nos deja ciertas reglas que seguir como madre, de sembrar en ellos la palabra, de no cansarnos, de ser mujeres que estemos siempre sembrando en todo tiempo, confiando en el Señor que un día esa siembra dará un fruto. Y ahí creo yo que está la clave en nosotras como madres, de no cansarnos de sembrar en nuestros hijos, de no cansarnos de mostrarles el amor de Dios, de no cansarnos de ser ejemplo para nuestros hijos, porque si bien es cierto, no somos perfectas, ninguna de nosotras los somos, cometemos errores, tenemos falencias, pero demostrarles a nuestros hijos que tenemos un sincero y real interés en agradar en todo nuestro día, en lo que decimos, en lo que hacemos, en cómo nos conducimos. Qué importante es que nuestros hijos vean esa consecuencia en nosotras, que las que estamos en este ministerio tan maravilloso e inmerecido para nosotros, por supuesto, que somos las mismas que estamos allí en el púlpito predicando y en nuestros hogares, pues también vivimos esa palabra que muchas veces nos toca predicar y enseñar. La consecuencia creo que es muy importante y la perseverancia en mantener a nuestros hijos bajo la cobertura importante y poderosa de la oración, porque mamá, madre que a lo mejor nos está mirando, si tiene a todos sus hijos, mire, llega una edad, cuando los hijos están todos pequeños, es una época, siempre lo digo, un poco agotadora en lo físico, ¿cierto? Uno se levanta trabajando y corriendo para allá, para acá, porque los hijos pequeños son demandantes, y quizás llega la noche y nos acostamos exhaustas. Avanzan los años, los hijos van creciendo, quizás ya no tenemos ese mismo ritmo, pero ahora son otras las preocupaciones, quizás mayores, ¿cierto? De que ellos no se equivoquen, de que ellos amen al Señor con todo su corazón.
Entonces, pero allí es donde no podemos cansarnos, no podemos dejar de rodear de oración a nuestros hijos, a las madres que nos están viendo en este momento, que están junto a nosotros en este hermoso programa, allí en Facebook, animarlas a seguir adelante, peleando esta batalla. El Señor lo anticipó, no sería fácil, íbamos a tener aflicciones y nuestros hijos muchas veces se transforman en eso para las madres, en una aflicción de verlos que a lo mejor están tomando decisiones equivocadas, que a lo mejor no están siguiendo al pie de la letra el consejo, pero también esos errores son parte de su formación. No se aflija, hermana, en demasía, déjelo. Si usted ha dado el consejo, le ha dado el testimonio que se requiere, confíe en eso y descanse en el Señor, que ese testimonio que usted le ha dado quizás por años, esas oraciones que tal vez usted ha elevado día tras día y por años al Señor, va a llegar el momento en que van a dar un fruto glorioso y va a ver a sus hijos también servir y amar al Señor, y tendrán ellos que reconocer ese ejemplo, ese testimonio y esa palabra que fue sembrada en ellos. Amén. Gloria al Señor. Bueno, nos sentimos muy agradecidos al Señor porque ya nos está permitiendo dar por término a este programa, pero hemos salido muy bendecidos y edificados por las experiencias de nuestros amados pastores y también por aquellos consejos que el Señor ha puesto en sus labios para que ellos nos los pueda dar a nosotros. Gloria a Dios. Esperamos realmente, amado hermano, amado amigo que estás escuchando este programa, que todas estas experiencias sirvan de bendición, edificación e inspiración en tu vida. Ese es el propósito por el cual se está realizando este programa, porque deseamos que el Señor te llene de experiencias profundas que puedan marcar tu vida y que te permitan vivir una vida sólida, agarrada, cimentada en el Señor, que nada ni nadie te pueda mover de Jesucristo, porque aquellas experiencias con Dios van a hacer que tú lo ames, que tú lo respetes y que tú vivas para Él. Gloria al Señor, así como todos nuestros amados pastores, pastoras, hermanos y hermanas que nos han venido acompañando en este programa. Y queremos darle gracias a Dios y a todos ustedes por la sintonía. Y amados hermanos, sepan que cada vez que ustedes nos dejan una oración, están dentro de nuestro corazón y también dentro de nuestras oraciones. ¿No? Nos gozamos realmente cuando recibimos muchos mensajes. Hemos recibido gratos mensajes de diferentes hermanos y hermanas que vienen dejándonos saber aquel impacto que están sintiendo a través de estas experiencias. El programa pasado me impactó mucho un mensaje de un niño de 9 años que pedía tener experiencias con Dios. Qué lindo es que desde temprana edad los niños anhelen, deseen en su corazón tener experiencias profundas con nuestro Dios. Y bueno, mis amados hermanos, que Dios me los bendiga mucho, que el Señor prospere sus caminos y por sobre todo les conceda muchas experiencias con Él. Que Dios me los bendiga y conmigo será hasta el próximo programa. Adelante, Charito. Alabado sea el Señor. Qué maravilloso es poder escuchar estas experiencias y sobre todo, ¿no?, resaltar el gran poder de Dios, porque las experiencias que nosotros recibimos resaltan el poder, la gloria y la misericordia de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros compartimos, ¿no? Y precisamente ese es el propósito de este programa, resaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo a través de la obra hecha en nuestras vidas. Y no solamente hablamos de lo hecho en el pasado, sino hasta el presente, porque seguimos buscando esas experiencias. No nos hemos conformado con lo que hemos recibido, queremos más. Es que en él abundan esas bendiciones y aún esas experiencias, podría decirlo, ¿no?, día a día, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Así que gracias, amén. Damos a toda la audiencia por mantenerse en sintonía del programa, amén. Y quiero anunciarles que este viernes 9
amén, a las 5 de la tarde, estaremos contando también con la participación del pastor Enrique Valenzuela desde Bolivia, amén. Él estará con nosotros también este viernes 9, amén, compartiéndonos sus experiencias. Así es que invite también para que puedan escuchar experiencias diferentes, porque cada invitado, amén, aquí en el programa nos va a compartir experiencias diferentes. Cada uno tiene una experiencia en particular. Así que no piense usted que de repente será igual. No, Dios tiene, amén, una bendición diferente para ti también. Amén. Así que quiero una vez más agradecerles al pastor Quintana, al pastor Marcelo Quintana y a su amada esposa por su participación en el programa, y quiero invitarle también a que nos den unas palabras de despedida, y el pastor Marcelo al final nos haga la oración por todas las peticiones que nos han escrito, amén, en el programa. Ya los hermanos saben que, bueno, Dios conoce nuestras necesidades, Dios conoce nuestras luchas, nuestros anhelos en Él, y se estará haciendo una oración general por todas las peticiones, y también que el pastor ore por el final del programa. Conmigo será hasta la próxima. Que Dios les bendiga. Adelante, pastores. Amén, muchas gracias. Bueno, solamente ya despedirnos, dar gracias a Dios por su amor, su misericordia. Gracias, pastora Miriam, pastora Rosario. Hago extensivo también mi agradecimiento a su respectivo esposo, el pastor Daniel, el pastor Sergio, que también, por supuesto, aunque no les vemos aquí, pero son parte importante, porque son los esposos de estas dos siervas del Señor, y que Dios le bendiga también a la familia, que les ayuda también, ¿cierto? Y a las iglesias de Palomino y de Camaná, que Dios les bendiga grandemente a todos esos hermanos y a todos los que han estado en sintonía, a los hermanos de San Bernardo, que también hubo un bonito grupo también en sintonía, que Dios les bendiga, les amamos, y a todos los que han estado en sintonía, nuestro afecto, nuestro amor, nuestro aprecio, y sigamos adelante, sirviendo a Dios con todo nuestro corazón, y que Dios nos ayude a serle fieles, porque Él honra a los que le honran. Amén, que el Señor les bendiga, dar gracias al Señor por esta hermosa oportunidad y privilegio que Él nos concede de poder estar aquí compartiendo alguna experiencia, esperamos haya sido de bendición, como se titula el programa, a invitar a todos los hermanos que siguen en sintonía a buscar esa experiencia con Dios, a buscar esos momentos maravillosos que van marcando nuestra vida y que no solamente nos ayudan a nosotros a seguir avanzando, sino que también podemos ayudar a otros a través de esas experiencias maravillosas con el Señor. Al Dios que le servimos, Él no cambia. El Dios que le servimos no cambia. Pero cuando tenemos una experiencia con ese Dios, podemos cambiar. Dios puede cambiar muchas cosas en nosotros, en nuestras vidas, para bien, para mejor. Así que precisamente busquemos esa experiencia con Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta tarde. Gracias por este tiempo tan hermoso, tan valioso, tan oportuno en que hemos podido estar delante de tu presencia. Gracias por tu siervo, Señor, nuestro pastor Daniel, nuestra pastora Rosario. Bendíceles de una forma especial junto a su familia, junto a la iglesia. De igual manera el pastor Sergio, la pastora Miriam, su familia, la iglesia. Tu bendición sobre ellos y sobre cada hermano que ha estado en sintonía, cada familia que ha estado representada aquí en esta sintonía. Señor, mira las peticiones que han llegado. Tú conoces la necesidad. Aquellos que necesitan salvación, Señor, toca sus corazones, trata con ellos. Aquellos que necesitan sanidad, envía sanidad a través de tu sangre preciosa, Jesucristo, que tiene ese poder sanador. Señor, mira aquellos que necesitan provisión, suple cada necesidad. Dios mío, aquellos que confían, aquellos que han tenido a bien redactar en esta tarde una petición del momento que comenzaron a pensarlo y a escribirlo, tú ya tomaste conocimiento de cada una de esas necesidades. Puedas tú obrar, Señor. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia, bendice, Dios mío, a todos los que han estado en sintonía. Bendice a esta hermosa y gran familia
del movimiento misionero mundial. Bendice a tu pueblo allá en el Perú y en todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y con nosotros será hasta el próximo programa. Que Dios le bendiga.